Vamos a continuar ahora sí con los problemitas, ¿sí? Desde el ejercicio 4 al ejercicio 14 y el extra. En este video lo que voy a hacer es explicarle más o menos cómo se resuelve, algunas ideas para que tengan en cuenta, pero no los vamos a terminar de resolver en los ejercicios. Y bueno, vamos a hacer seguramente el 4, el 8 y el 12 para que no se haga demasiado largo. Y en las clases vía Zoom les voy a ir respondiendo las dudas que tengan respecto de los otros problemas. Bien, entonces empezamos con el ejercicio número 4. ¿Qué nos dice? José y Raúl se tiraron a nadar en un río. Raúl se tiró a 24 metros de José río abajo. José cruzó el río dejándose llevar por la corriente, pero Raúl cruzó el río derecho. Cuando José había recorrido 26 metros dentro del río, se cruzó con Raúl, que había hecho solo 10 metros, ya que le era más difícil nadar porque iba casi contra la corriente. El río tenía 15 metros de ancho y sus orillas eran rectas y paralelas donde ellos nadaron. Bien, entonces fijémonos que tenemos un río, ¿sí? Me voy a poner de este lado, va a ser un poco mejor. Tenemos un río en el cual las orillas son rectas y paralelas, y además sabemos que, supongamos que Raúl está acá y que José está, o que Raúl está 24 metros río abajo de José. ¿Eran 24 metros? Sí, 24 metros. ¿Qué significa eso? Significa que la distancia entre José y Raúl es de 24 metros. ¿Sí? O sea, desde acá hasta acá hay 24 metros. Bien. Dice además que el río tiene un ancho de 15 metros. ¿Sí? Y nos dice que Raúl lo cruza derecho el río y que José lo cruza en diagonal. Podríamos decirlo así. Y acá llega. Y nos dice que cuando José recorrió 26 metros, se encuentra con Raúl, que solamente había recorrido, esperen que lo encuentre acá, 10 metros. O sea que cuando José hizo 26 metros, Raúl había hecho solamente 10 metros. Bien, no sé si lo dije, pero en esta sección, quizás lo dije, quizás no. En esta sección lo que vamos a tener que utilizar son todas aquellas cosas que vimos hasta el momento, digamos. Teorema de Pitágoras, semejanza de triángulos y bueno, y sus criterios, y el teorema de Tales. En cada uno de los ejercicios vamos a tener que ver qué es lo que nos sirve para resolverlo. Y en este caso, si nos fijamos, no podemos utilizar el teorema de Tales porque no tenemos tres rectas paralelas, que es la condición inicial que nos pide para poder aplicarlo. Tres rectas paralelas y dos transversales. Si nos fijamos, tenemos dos rectas paralelas y podríamos decir estas de acá, pero tampoco son dos también y son dos transversales. Es medio, o sea, no se puede utilizar el teorema de Tales. Lo que sí se puede utilizar, si uno presta atención al dibujo, son los criterios de semejanza y la semejanza de triángulos. Entonces, vemos que acá nos queda formado un triángulo y vemos que acá nos queda formado otro triángulo, ¿sí? Y lo primero que deberíamos de hacer es tratar de demostrar que este triángulo y este triángulo son semejantes. Fíjense de lo siguiente. Este ángulo de acá es igual a este ángulo de ahí porque son opuestos por el vértice. Yo no sé si esto lo vieron en años anteriores, supongo que sí, y si no, bueno, en este caso me van a tener que creer que siempre que tengamos dos rectas que se crucen, ¿sí? Los ángulos que están opuestos van a ser iguales. Y este ángulo de acá va a ser igual a este de acá. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta porque es muy útil a la hora de resolver este tipo de ejercicios. Entonces tenemos que ese ángulo es igual, esos dos ángulos son iguales, y tenemos que el ángulo este, que está formado ahí, que vendría a ser de 90 grados, es igual al ángulo este de acá arriba, que también es de 90 grados. Entonces fíjense, otro tip, ponerle letras a cada uno de los vértices. Acá tenemos una J, acá tenemos una R, por ejemplo acá podemos poner una I, acá podemos poner una H, y ¿qué me falta? Y una K, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, podemos decir que los triángulos J, R, I es semejante
Uy, bueno, espero que se entienda esa letra. Igual ahora la cambio a H y K. H y K. Estos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Bueno, porque fíjense, el ángulo R es igual al ángulo H, ¿sí? Porque los dos son de 90 grados. Y el ángulo I, fíjense que lo tienen en común. Entonces, como tienen esos dos ángulos en común, sabemos que los tres ángulos son iguales y que los triángulos son semejantes. Una vez que hacíamos esto, si vieron los videos anteriores, lo que yo les proponía era que agarren los dibujos, digamos, y los dejen orientados de la misma forma. Es decir, que hagan esto. Un poquito más largo, ahí. Y el otro lo hacemos un poquito más chiquito. Entonces, fíjense, bueno, me quedaron medio igual, pero no importa. Fíjense que, supongamos que este sea el triángulo de abajo, entonces ya sabemos fácil que esto es R, ¿sí? Y sabemos fácil que esto es H. Porque acá tenemos un ángulo recto, que vendría a ser este, y acá tenemos un ángulo recto, que vendría a ser este de acá arriba. Ahora, la cuestión es la siguiente. Si nosotros, por ejemplo, ponemos J acá, ¿sí? ¿A dónde vamos a poner? ¿Acá qué iría? ¿Iría la I o iría la K? Eso no es arbitrario, ¿sí? O sea, eso no es que uno puede poner el que quiera. Tiene que poner el que es. Y entonces, bueno, decimos RJ vale 24. RJ vale 24. Ya sabemos que acá arriba va a estar la I, ¿sí? Entonces, sabemos que esto vale 10. Y sabemos que esto vale 26. Y ahora, bueno, si nosotros decidimos, por ejemplo, poner la I acá, no nos queda otra que la K esté acá. ¿Y por qué es esto? Acá se me complicó. Bueno, ya sabemos que este ángulo de acá es ese, que este ángulo de acá es este. Ah, bien, viene por este lado. Nosotros sabemos que esto vale 10 y sabemos que el ancho del río es 15. O sea que no nos queda otra que esto sea 5, ¿sí? Entonces nosotros deberíamos poner... ¿qué más sabemos de este? Bueno, no sabemos nada. Solamente sabemos que esto vale 5, ¿sí? Entonces, si ponemos el I ahí, entonces vamos a saber que esto es lo que vale 5 y que esto y esto no sabemos cuánto vale. Pero bueno, una vez que tenemos esto, ya podemos empezar a calcular utilizando las proporcionalidades. Es decir, que esto dividido esto me da lo mismo que esto dividido eso, por ejemplo. ¿Y para qué me serviría esto? Creo que voy muy rápido, pero bueno. ¿Para qué me serviría saber cuánto vale esto? Y bueno, porque respondiendo a las preguntas, fíjense que dice, ¿qué distancia recorrió cada nadador? Bueno, Raúl es bastante sencillo. Raúl recorrió 15 metros, ¿no? El ancho del río. Ahora José recorrió 26 metros acá y este pedacito de acá, que sería el pedazo IK, que en definitiva el pedazo IK es la hipotenusa de este triángulo. Y para calcular esa hipotenusa lo que vamos a tener que usar son los criterios de semejanza, no, sino la proporcionalidad entre los segmentos. Bien. ¿Algo más para decirle en este ejercicio? La segunda pregunta dice, ¿a qué distancia salieron del agua uno del otro? Bueno, eso sería encontrar esta medida de acá, que en definitiva sería encontrar esta medida de acá. Y eso habría que hacerlo diciendo, por ejemplo, esto dividido esto me da lo mismo que esto dividido eso. Despejando ahí podrían encontrar la solución. Cualquier cosa, si no se entendió algo, me lo preguntan y lo vemos en clase. Vamos ahora sí entonces con el 8. Borro esta partecita de acá. Y vamos a resolver el 8. Dice, en esta mesa de pool estaban dispuestas 3 bolas. La blanca, la clara y la oscura. El jugador que hace el tiro emboca ambas bolas. El jugador que hace el tiro emboca ambas bolas. La bola gris clara recorrió 78 centímetros antes de cruzar la mitad del paño. La bola oscura anduvo 1,03 metros en la mitad derecha de la mesa. ¿Cuánto recorrió cada una de las bolas antes de entrar en su tronera? Bueno, entonces, para resolver esto, lo que primero hay que hacer es hacer el dibujo.
pongo este lado. Ahí dibujamos más o menos el pool. Tenemos el pool ahí. Tenemos una línea por acá. Tenemos que acá están las dos bolas. Podemos hacer directamente un solo punto. Y una entra ahí y la otra entra acá. Nos dice que el pool tiene una distancia de 2 metros, o que mide 2 metros de ancho, por 1 metro o 2 metros de largo por 1 metro de ancho. Bueno, justo al medio nos muestra una línea ahí. ¿Y qué más nos da? Y nos dice que esta distancia de acá, o sea, desde donde estaban las bolas hasta la banda izquierda, si se quiere, hay 30 centímetros o 0,3 metros. Así trabajamos todo en metros. ¿Qué más nos dice? Dice que la bola gris clara recorrió 78 centímetros antes de cruzar la mitad del paño. La gris clara vendría a ser esta de acá arriba, ¿sí? Y la oscura vendría a ser la de abajo. Entonces dice que la gris clara recorrió 78 centímetros, o lo que es igual a 0,78. O sea que este pedacito de acá es 0,78. Eso me quedó medio raro. 0,78. ¿Y qué más nos dice? Dice que la bola oscura anduvo 1,03 metros en la mitad derecha de la mesa. O sea que desde acá hasta acá recorrió 1,03 metros. Bien, ¿qué más tenemos? Y bueno, ya nos pregunta, ¿cuánto recorrió cada una de las bolas antes de entrar en su tronera? Bueno, fíjense lo siguiente. ¿Por dónde arrancamos acá? Sabemos esta distancia, sabemos esta, y en principio no sabemos mucho más. Pero si se fijan, hay otra cosa acá implícita, es que tenemos esta recta de acá, esta recta de acá y esta recta de acá, cortadas por esta y esta, que serían transversales, ¿sí? Entonces uno ahí podría decir que una de las cosas para aplicar sería el teorema de Tales. También se me ocurre, aunque no creo que funcione, no. Vamos con el teorema de Tales. Entonces, vamos a ponerle nombre a cada una de las esquinas. Podríamos arrancar de acá diciendo que eso es A, que este puntito de acá va a ser B, que este puntito de acá va a ser C, que este puntito de acá va a ser D, y que este puntito de acá va a ser E. Entonces ahí empezamos a ver un montón de proporcionalidades, ¿no? Que esto dividido esto me va a dar lo mismo que esto dividido esto, pero eso no nos va a servir porque nos estarían faltando datos. Recordemos que nosotros tenemos que tener 3 datos para encontrar un cuarto. Entonces en principio eso no nos serviría. Tendríamos que tratar de buscar otro dato. Y bueno, por ejemplo, podemos decir, si esto es 0,3, podemos decir que esto de acá abajo va a valer 0,7, ¿no? Perdón, 1,7, todo esto de acá. O si no, podemos decir que esto de acá hasta acá, vale 1 metro, ¿sí? Podemos saber eso. Que esto de acá vale 1 metro y que esto de acá vale 0,7. A ver, ¿por qué esto vale 1 metro? Porque acá sería la mitad del pool. ¿Y por qué esto vale 0,7? Y porque este pedacito vale 0,3. 0,3 más 0,7 sería 1. 1 más 1 serían 2. Bien, entonces ahí tenemos eso. Fíjense que con esto, bueno, veamos esto. Tenemos esta recta de acá y tenemos una recta acá abajo también, ¿sí? Y tenemos estas 3 rectas transversales. Estas 3 rectas paralelas. Entonces, para resolver esto, tenemos que empezar buscando otros datos. ¿De dónde vamos a sacar esos datos? De acá abajo. Fíjense, vuelvo a repetir. 1, 2, 3 rectas paralelas, 1, 2 rectas transversales. Es decir, nos olvidamos de esto y empezamos a calcular primero por acá abajo para encontrar ese valor, y una vez que tengamos ese valor, sí vamos a poder encontrar este de acá. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar este valor? Y bueno, muy fácil. Primero que nada, vamos a ponerle letras a estos dos vértices.
habíamos terminado la E, a este le podemos poner F y a este le podemos poner la G. Entonces podemos decir, por ejemplo, AB dividido FG me va a dar lo mismo que BC dividido GC. ¿Sí? Y fíjense que FG ya sabemos cuánto vale, 0,7. GC ya sabemos cuánto vale 1. BC ya sabemos cuánto vale 1,03. Entonces, con esta vamos a poder encontrar este pedacito de acá. Y una vez que tengamos ese pedacito de ahí, lo que podemos hacer ahora sí es olvidarnos de esta y utilizar esta recta y esta recta como transversales. Y vamos a utilizar lo siguiente, que AB, por ejemplo, este de acá abajo, dividido AE, nos da lo mismo que, empecé por abajo, entonces ahora tengo que usar este, BC dividido, o sea, perdón, BC va arriba, ahí, dividido, ahora sí, ED. Y bueno, ahora si nos ponemos a pensar, recordemos, de acá vamos a encontrar cuánto vale AB, porque estos tres ya lo sabemos. Entonces, una vez que encontremos ese, ya sabemos cuánto vale. AE ya sabemos cuánto vale. AB ya sabemos cuánto vale porque lo encontramos acá. Y BC ya sabemos cuánto vale porque sería esto de acá. Entonces, de esta vamos a poder encontrar cuánto vale ED. ¿Sí? Una vez que encontremos cuánto vale ED, para terminar de responder a la pregunta, simplemente tenemos que hacer este pedacito de acá, o este segmento, más este segmento, y este segmento más este segmento. Y ahí habríamos terminado. No quiero resolverlos del todo, simplemente hace falta reemplazar los números y hacer las cuentas. Creo que con eso ya quedaría. Lo importante de estos ejercicios es ver lo que uno va utilizando. En el primero utilizamos los criterios de semejanza y la semejanza de triángulos porque veíamos que no habían rectas paralelas, no habían suficientes rectas paralelas. En este caso, habían suficientes rectas paralelas, pero en las transversales que teníamos originalmente, que eran las que teníamos que calcular, no nos alcanzaban los datos para encontrar los valores, digamos, porque teníamos muy poquitos datos. Entonces lo que usábamos fue otra recta transversal y con eso fuimos encontrando los datos. Entonces, si se fijan, uno para resolver esto lo que tiene que hacer es justamente eso, ir construyendo, digamos, el ejercicio. Yo estos los resolví antes, me llevó un tiempito, digamos, de pensar por acá, sale por allá, hasta que finalmente lo pude resolver. Así que nada, hay que practicarlo simplemente. Bueno, vamos a hacer ahora sí el 12. Y con eso terminaríamos, así no se me hace demasiado largo el video. Borro acá. Bien, el 12 dice, para medir para medir un terreno triangular, Fermín tiene las siguientes medidas tomadas. AB es igual a 5 pies, más 5 centímetros. BC es igual a 3 pies, más 11 centímetros. AE es igual a 216 centímetros y AD vale 360 centímetros. Entonces, la primera pregunta dice cuánto mide el pie de Fermín y la segunda dice cuánto mide el cerco ABE y el BECD, teniendo en cuenta que ABE y ACDE son rectángulos en B y C. Bien, después de leer todo eso, vamos a tratar de escribir esos datos en nuestro pizarrón. Fíjense que el dibujo nos dice ya de antemano que son triángulos rectángulos, entonces en vez de dibujarlo como está, lo voy a dibujar más rectángulo. Vamos a cambiar el jirón. Ahí, ahí y ahí. Y tenemos una línea por acá. Bueno, en realidad en esto no hay que ser amarrete con los dibujos, cuanto más grande mejor porque después es mucho más fácil poner los datos. Y me voy a dejar de hacer el derecho, porque soy zurdo. Ahí, ahí y ahí. Y tenemos esto acá. Entonces,
Nos fijamos. Tenemos A, B, C, D y E. Nos dice que esto... A ver, ¿qué nos dice? Nos dice que AB mide 5 pies más 5 centímetros. Y si nosotros nos ponemos a pensar, no sabemos cuánto mide el pie de Fermín, creo que es. De Fermín. Como no sabemos cuánto mide, le podemos poner en este caso sí una X. Entonces nos quedaría 5X más 5. BC dice que mide 3 pies más 11. BC mide 3 pies, o sea 3X más 11 centímetros. AE mide 216 centímetros. Desde A hasta E mide 216 centímetros. ¿Y qué más nos da? Nos da que que AD mide 360 centímetros. Eso lo voy a escribir acá abajo. AD es igual a 360 centímetros. Si AD mide 360 centímetros y AE mide 216, entonces fácilmente podemos saber cuánto vale ED, haciendo 360 menos 216. Y eso serían 44 y 100. O sea que ED mide 144 centímetros. Bien. Ahí ya pusimos entonces todos los datos. Fíjense que acá podemos resolverlo de varias formas. Por ejemplo, si nosotros hacemos una recta por acá, si hacemos una recta ahí, esta la seguimos y esta la seguimos, fíjense que tenemos 3 rectas paralelas cortadas por 2 transversales, ¿sí? Esa sería una posibilidad, entonces ahí aplicaríamos el teorema de Tales. Y la otra posibilidad es decir que, fíjense, el triángulo chiquitito este de acá, el triángulo ABE, y el triángulo ACD son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Bueno, porque el ángulo B es igual al ángulo C y además el ángulo A lo comparten, o sea que tienen el mismo ángulo. Y bueno, este ángulo E es correspondiente con este ángulo D, pero eso de vuelta, no sé si lo vieron, entonces lo dejamos. Entonces, diciendo que A es igual a A y que B es igual a C, porque son los dos ángulos rectángulos, o sea de 90 grados, podemos decir que los triángulos son semejantes. O sea que el triángulo ABE al triángulo ADC. ADC. Y cuando hablábamos de semejanza, lo que íbamos a hacer era escribir los dos triángulos uno al ladito del otro. Que teníamos uno ahí y tendríamos el otro acá. Bueno, y acá es mucho más fácil ver cuál lado es homólogo a cuál lado, porque podemos decir, por ejemplo, si acá tenemos AB, porque este es el ángulo recto, acá tenemos AC, porque es el ángulo recto. Si acá ponemos A, entonces acá arriba vendría A, y acá abajo, acá tendría que ir E, y acá tendría que ir D. Sabemos que AB mide 5x más 5. Sabemos que AE, o sea esto, mide 216. Sabemos que BE, bueno, de esto no sabemos cuánto vale, esto de acá abajo no sabemos cuánto vale. Y sabemos que AC, por ejemplo, o sea esto mide, fíjense que sería esto más esto. Es decir, 5x más 3x, 8x, 5 más 11, 16. O sea que el AC mide 8x más 16. Lo escribo acá abajo, acá adentro, 8x más 16. 16. Esto mide, bueno, AD ya sabemos cuánto vale y sabemos que es, lo tenía por acá, 360. 360. Entonces, genial. Porque ya tenemos este dato, tenemos este y tenemos este. Entonces ahí lo que podemos hacer es plantear una proporcionalidad.
¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a decir, este lado dividido este lado me da lo mismo que este lado dividido este lado. O sea que AB dividido AC me da lo mismo que AE dividido AD. Bien. Bueno, si nos ponemos a pensar de acá, vamos a encontrar, cuando uno lo resuelva esto, ¿sí? O sea, vamos a reemplazar estos datos ahí en esa fórmula. Cuando lo resolvamos, lo que vamos a conseguir es el valor de x, y al reemplazar el valor de x, tanto acá como acá, vamos a encontrar cuánto vale en números, no con una ecuación, cuánto vale esto y cuánto vale eso, ¿sí? Una vez que sabemos cuánto vale eso, vamos a poder responder a las preguntas. Bueno, cuando encontremos el valor de x, estaríamos respondiendo ya a cuánto mide el pie de Fermín. Y después dice, ¿cuánto mide el cerco ABE? El cerco ABE. Es decir, cuánto mide todo esto. ¿Sí? Cuánto mide ese triángulo de acá. Y bueno, nosotros esto ya lo habíamos encontrado, que vendría a ser esto de acá. Esto ya lo vamos a haber encontrado. Esto de acá ya lo vamos a haber encontrado. Bueno, ya sabemos cuánto vale, que es de 2,16. Y esto de acá abajo lo vamos a poder hacer, lo vamos a poder encontrar utilizando Pitágoras, ¿sí? Recordemos, Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado era igual a los catetos, a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces ahí uno va a hacer que AB al cuadrado más B al cuadrado va a ser igual, esto lo voy a poner a este lado, a AE al cuadrado. Entonces, con esta fórmula, una vez que sacamos cuánto vale esto y cuánto vale esto, bueno, despejando y pasando la raíz cuadrada, vamos a encontrar cuánto vale el lado que nos está faltando. Y lo mismo para esto, ¿sí? Para saber cuánto vale esto de acá abajo. El cerco BECD. El cerco BE, bueno, CD. Sería este cerco de acá. ¿Sí? Para saber cuánto vale ese cerco, bueno, nosotros ya vamos a saber cuánto vale esto. Ya sabemos cuánto vale esto. Ya sabemos cuánto vale esto. Nos faltaría encontrar cuánto vale esto. Bueno, para encontrar cuánto vale esto, vamos a tener que hacer lo mismo que acá. Utilizar Pitágoras en esta parte de acá. Bueno, ahí les dejo los ejercicios como para que los puedan resolver. Creo que mal que mal están bien explicados. Igualmente puede que no lo entiendan. Así que nada, me gustaría que lo vean antes de la clase, para que en la clase ya tengan algunas dudas. Y bueno, nada, me pueden preguntar tanto de estos como de los otros, ¿sí? No hay ningún problema. Les mando un abrazo.